Audio número 2 de la unidad número 2 de la materia Teoría General del Proceso a cargo de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vamos a empezar en este audio a analizar las funciones jurisdiccionales que poseen los otros poderes del Estado. Para eso tenemos que saber que, si bien hemos dicho en el audio número 2 de los que estamos subiendo ahora al sistema web, que la jurisdicción es una facultad que posee exclusivamente el Poder Judicial, los otros órganos del Estado también poseen funciones jurisdiccionales que utilizan ocasionalmente. Son cuestiones muy esporádicas y revisten un carácter especial. No pueden ser utilizadas en cualquier momento ni por cualquier tipo de situación. Vamos a iniciar explicando las funciones jurisdiccionales del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo posee una sola función jurisdiccional, que es el indulto. El indulto es el perdón de la condena, el perdón de la pena ya firme que se haya impuesto a alguna persona. El Poder Ejecutivo puede perdonar, condonar una pena, una condena penal, una vez que la misma haya quedado firme. Por lo tanto, no lo puede hacer durante el proceso, durante la sustanciación de la instancia. Debe esperar a que la pena quede firme. Y lo utiliza exclusivamente cuando el perdón de la pena, o mejor dicho, lo debería utilizar exclusivamente, cuando el perdón de la pena tenga como sustento generar una situación de pacificación social. Es decir, perdonar aquellas condenas penales que, de seguir cumpliéndose o de cumplirse de modo efectivo, generarían situaciones conflictivas para toda la ciudadanía, para toda la población. No es un uso exclusivo o un uso egoísta que se hace para favorecer a amigos, a conocidos, sino que tiene que tener un sustento y un fundamento para que el mismo tenga valor. Por su parte, el Poder Legislativo posee dos funciones jurisdiccionales. Una es la generación de leyes de amnistía, que son similares respecto a su fundamento con el indulto, pero su funcionamiento, su estructuración es diferente. Las leyes de amnistía lo que hacen es eliminar una conducta tipificada, sacarla de su condición de delictiva. Por lo tanto, si una cuestión no es delito, una persona no puede ser juzgada o condenada por la misma. La diferencia con el indulto está que para que el Poder Ejecutivo pueda indultar a una persona, esa persona debe haber sido efectivamente condenada y debe tener una sentencia firme. Mientras que para que exista una amnistía, una ley de amnistía dictada por el Poder Legislativo, no debemos tener todavía una sentencia firme, sino que durante el juzgamiento o previo al inicio del juzgamiento, el Poder Legislativo, el Congreso, debe haber dictado o dictar una norma de amnistía, eliminar una conducta tipificada de su carácter delictivo. La otra función jurisdiccional que tiene el Poder el Poder Legislativo, es la del juicio político. Esta función es la más asimilable en su forma de generarse o de estructurarse a un proceso judicial. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el Poder Legislativo Nacional está compuesto por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En el juicio político, la Cámara de Diputados, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a través de sus representantes, cumple el rol de fiscal, de parte acusadora, mientras que por su parte la Cámara de Senadores del Poder Legislativo cumple el rol de juez. Son los que van a juzgar si la conducta por la cual se está solicitando el juicio político de una persona realmente corresponde o no sancionarla y corresponde o no dictaminar lo que la ley implica. El juicio político no es un proceso ordinario en el cual se va a condenar a alguien por cometer un delito, o alguna prisión o alguna condena de tipo penal, sino que la función del juicio político es la de destituir de su cargo a aquellas personas que hayan cometido algún tipo de incumplimiento de los deberes de funcionario público o que no se encuentren capacitados o aptos para continuar desempeñando el cargo para el cual fueron elegidos o designados. No es un juicio ordinario, como ya dije, sino que simplemente lo que hace es
quitar a las personas que poseen algún tipo de designación pública, de cargo público, del cargo. Lo que podríamos asimilar con lo que vemos normalmente en los ciudadanos de a pie sería una especie de despido del puesto o del cargo. El juicio político está limitado en nuestra Constitución Nacional a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, presidente, vicepresidente, jefe de ministros o los ministros nacionales. Vamos a ver cuando veamos la unidad número 3 que los jueces de primera instancia y de Cámara no son sometidos a juicio político, solamente aquellos que integran la Suprema Corte de Justicia. El siguiente punto que nos tocaría ver, según el programa, son los principios constitucionales del debido proceso, así como la acción de amparo, habeas data y habeas corpus. Esto ya fue visto el día que se dictó la unidad número 1, por lo tanto vamos a hacer un breve resumen para refrescarlo en la memoria de ustedes. Nuestra Constitución Nacional da pautas para que todo proceso judicial sea válido. Estas las vamos a encontrar en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, y vamos a estar hablando de un juicio previo. Toda persona antes de ser condenada debe de ser sometida a un juicio previo. Juez natural, aquel que haya sido creado por los mecanismos constitucionales. La Constitución dice que no se puede crear una comisión específica, especial para juzgar algún delito ya cometido. Se puede generar una comisión o un tipo de juzgado o de fuero específico para determinados delitos, pero van a ser siempre a futuro, no para delitos o hechos que ya hayan sido cometidos. Y habla también del derecho a la debida defensa en juicio. Nadie puede ser condenado, nadie puede ser culpado sin haber tenido la posibilidad de ejercer su derecho a defenderse en un proceso judicial. Estos son los principios constitucionales del debido proceso. Por su parte, las acciones de habeas data, habeas corpus y amparo se encuentran en el artículo 43 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional. Son acciones muy específicas que tutelan derechos que no se encuentran tutelados por ningún otro tipo de norma. Habeas data, como ya hemos visto, es aquella que va a proteger toda información sensible de las personas que se encuentre en algún tipo de banco de datos. La acción de habeas corpus lo que va a hacer es tutelar la libertad física y ambulatoria de las personas cuando exista una amenaza de detención ilegal por parte de las fuerzas de seguridad, una detención ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad o un cumplimiento defectuoso de una condena firme. Hemos visto por eso que el habeas corpus posee 3 tipos: habeas corpus preventivo, reparador y correctivo. Preventivo, cuando la persona todavía no ha sido privada de su libertad. Reparador, cuando la persona ha sido privada de su libertad sin la orden de una autoridad competente, orden emanada de autoridad competente, que solamente son los órganos jurisdiccionales. Y el habeas corpus correctivo es aquel en el cual se encuentra la persona privada de su libertad con orden emanada de una autoridad competente, pero el modo de cumplimiento es inadecuado. Finalmente, la acción de amparo es una acción rápida y expedita que tiene todo ciudadano, la puede utilizar siempre que no exista otra vía judicial idónea. Es decir, no tiene que existir un ordenamiento jurídico que me permita a mí acceder a la justicia por alguna otra vía. Hemos dado ejemplos como puede ser un desalojo. Ante un desalojo yo no podría iniciar una acción de amparo, sino que tendría que iniciar una acción de desalojo. Lo mismo ante un despido.